Miren ustedes, cuando uno piensa en la Inquisición, se imagina casi siempre un monolito, una maquinaria perfecta, centralizada, implacable, un ojo que todo lo ve y un brazo que todo lo alcanza. La imagen de la España negra, del Portugal salazarista antes de Salazar. Una fantasía, por supuesto, pero una fantasía útil para el poder. Y sin embargo, la historia, la verdadera historia, es mucho más sucia, más caótica, más humana, en el peor sentido del término. Vámonos a los Países Bajos del siglo XVI. Un territorio que hoy nos parece el colmo del orden y la civilidad, pero que entonces era un hervidero, un verdadero caldo de cultivo religioso, un bouillomán, como dicen los franceses. ¿Y la represión? ¿El intento del poder central para aplastar lo que llamaba herejía? Ah, eso es lo fascinante. Olvídense de la maquinaria bien aceitada de España. Lo que había en los Países Bajos era un desmadre de jurisdicciones superpuestas, un enredo de territorios, de privilegios locales y personales que impedían cualquier intervención eficaz y centralizada. El poder quería reprimir, sí, pero no podía. O para ser más precisos, no podía como quería. Y aquí entra el trabajo monumental, casi demencial, de una mujer llamada Aline Goossens, quien se metió a escarbar en el basurero de la historia. Una tarea, como dice su reseñista, Jean-Pierre Dedier, verdaderamente ardua. Porque ¿cómo contar a las víctimas cuando los archivos se han perdido, cuando no existía una contabilidad central del horror? Goossens tuvo que rebuscar en fragmentos, las cuentas de los gastos de una ejecución por aquí, los registros de una confiscación por allá, crónicas, listas de sentenciados, martirologios. Un rompecabezas macabro. ¿Y qué descubre? Pues que el terror no era constante, no era una lluvia fina y persistente, era una represión a rachas, a golpes, caprichosa. No respondía tanto a los grandes edictos imperiales como a los azares de la vigilancia, al chivatazo, a la paranoia de una comunidad concreta. Hubo picos, claro. A mediados de siglo la cosa se puso fea, y luego con la llegada del infame Consejo de los Disturbios, entre 1567 y 1576, las cifras se dispararon a sus máximos absolutos. Pero incluso así, el cuadro general es el de un poder que quiere, pero no puede imponer un control total. Y no nos engañemos, detrás de la excusa de la fe, lo que se jugaba era el poder en su forma más cruda. El propio rey, fíjense qué maravilla de la Realpolitik, se aprovechaba del caos. Se erigía en árbitro de los conflictos entre las distintas cortes y tribunales para poco a poco meter su nariz, para infiltrar su influencia en fueros que antes se le escapaban. La herejía como pretexto para centralizar el Estado, una lección que algunos nunca olvidan. Al final, ¿de cuántos muertos hablamos? Goossens, con una prudencia que la honra, da cifras que a muchos les parecerán bajas. Quizás entre 4.000 y 8.000 personas juzgadas bajo el reinado de Carlos V, unas 10.000 después. La pena de muerte se dictaba mucho, sí, pero parece que no se aplicaba a más de un tercio de los acusados. Y esto, nos dice Dedier, son cifras mínimas, porque las lagunas en los documentos son inmensas. Lo verdaderamente trágico o cómico, según se vea, es cuando se intenta comparar este caos con la Inquisición española. Es un ejercicio inútil. ¿Cómo puedes comparar estadísticamente la represión de un protestantismo masivo, popular y enraizado en su propia tierra, con la persecución de unos cuantos inmigrantes aislados? Es mezclar peras con manzanas, es hacerle el juego a la propaganda, no a la historia. El trabajo de Goossens, con todas sus posibles fallas y torpezas de redacción, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos obliga a abandonar el mito del poder omnipotente. Nos muestra que la represión, la maquinaria del Estado, a menudo no es más que una bestia torpe, contradictoria y brutalmente ineficiente. Nos enseña que en ese enredo de jurisdicciones, en esa incapacidad del poder para ser absoluto, se abrieron grietas por las que respiró la disidencia. Y es en esas grietas, en esas imperfecciones del sistema, donde a menudo y muy a pesar de los tiranos,
sobrevive la libertad.